Amigos, ¿cómo están? Miércoles 28 de junio a las 14 horas ya estamos nuevamente para un nuevo capítulo de Ciberlegal. El miércoles pasado no tuvimos programa, era feriado, tuvimos ahí la repetición del último capítulo con doña Michelle respecto a la inteligencia artificial. Después les voy a contar un poquitito más respecto al lanzamiento del libro que tuvo ella, que fue muy interesante y es un libro que aporta mucho, son hartos profesionales los que participaron en su elaboración y un libro que aporta harto el tema de la ética, la discusión que existe hoy día en cuanto a la legislación, ética, inteligencia artificial y derecho, que es un tema bastante complejo que tocamos con ella en la entrevista y hemos conversado también otras veces aquí en el programa. Les recuerdo, como siempre, nos pueden encontrar en las plataformas atxsplus.com, después queda alojado ahí el podcast de este programa, está también en la página de YouTube de Ciberlegal y en nuestro Instagram Juan Pablo López Abogado y Ciberlegal. En el capítulo de hoy ya la entrega número 17, se nos fue junio, comienza julio de la otra semana, se nos va el año también. Vamos a hablar un tema que es bien polémico en cuanto al uso incluso de la denominación que se le da, que es lo que ocurre con las fake news desde el punto de vista de la brecha digital, legal y también social que existe hoy día, cuál es el aprovechamiento o el mal uso que existe por parte de políticos, empresas o temas partidarios de repente en el uso de esta fake news con el objeto de confundir a la gente en general, es el primer objetivo, de engañarla obviamente y de mover los intereses o la aguja desde el punto de vista comercial, político o incluso para desprestigiar a personas que se puede dar, por ejemplo, a través de una fake news en una funa, se puede dar esta figura, es el objetivo en cuanto tal que tienen hoy día y cómo incorrectamente están usándola, obviamente, el uso de las redes sociales. Desde el punto de vista, lo vamos a ver cómo es el impacto que tiene en la sociedad, el impacto que ha tenido en algunos casos en particular en Reino Unido y Estados Unidos, que fue el bullado caso Cambridge Analytica. Algunos recordarán ahí el, el documental que existe en Netflix, El dilema de las redes sociales. Y hay un par de libros también al respecto de los whistleblowers, estos soplones que estaban en el interior de la compañía y terminaron declarando en contra de ella. Y fue así como se descubrió este escándalo en donde se manipularon los datos, obviamente, de los usuarios que habían obtenido para las campañas de Facebook. Lo vamos a ver más en detalle y, en definitiva, lo que hicieron fue manipular las elecciones. De esa forma, el Brexit en el caso de Inglaterra para salir de la Comunidad Europea y en el caso de Estados Unidos que llevó incluso a Donald Trump a ser elegido por primera vez presidente y ahí hubo mucha discusión en cuanto a la investigación que tuvo después Facebook en el Parlamento Europeo cuando fue citado a declarar y la pérdida incluso patrimonial que tuvo Facebook como desde el punto de vista reputacional, como bajaron sus acciones, fueron 37 millones de dólares creo en un día los que perdió solo como consecuencia de haberse sabido este escándalo. Y en general obviamente veremos que esto no ocurre solamente fuera, sino que es un fenómeno de las redes sociales en general. Vamos a ver casos que han ocurrido en Latinoamérica, en Chile en particular. A propósito también de la pandemia, ustedes recuerdan ahí, hubieron muchos casos de fake news en cuanto al uso de las vacunas, si había que colocarse una vacuna o no, y esto se mezclaba un poco también con el engaño para poder obtener a través de un correo electrónico, un phishing particularmente, infectar obviamente los dispositivos. Precisamente previamente habían hecho una fake news y después empezaban a enviar estos correos y ahí es donde la gente lamentablemente era engañada, todo por, obviamente por la paranoia que en algún momento incluso se llegó a crear a propósito de las vacunas, del COVID, todo lo que está pasando, que era algo que naturalmente era nuevo para nosotros en esta época. Obviamente pandemia han habido un montón, pero esta época en particular fue la primera que nos tocó de ese tamaño, que fue a nivel global. Estuvimos encerrados un montón de tiempo, entonces la gente estaba desesperada por saber, obviamente, qué es lo que estaba pasando y de eso se aprovechan también un poco los creadores de esta fake news, objeto de engañar a la gente. El término es engañoso, a fake news, y además vamos a ver eso también que está en contraposición o está un poco de la mano más bien con lo que son las noticias, y no tiene que ver con las noticias que sean falsas, que sería la traducción literal, sino más bien se habla de desinformación. Son están creadas con el objeto particular de desinformar y manipular de esa forma a la gente, como le digo, desde el punto de vista de las masas, bien sea con objetivos políticos, partidarios, gubernamentales. Hay diferentes efectos que esto tiene y diferentes objetivos que buscan
los creadores de esta fake news, cómo se propagan además de manera muy rápida por el mundo, sobre todo por el tema de la velocidad que hoy día tiene Internet. Les recuerdo, como siempre, que este programa es patrocinado por Ciberlegal. Ciberlegal es una empresa que se dedica particularmente a la gestión del personal de la compañía, al factor humano, con el objeto de culturizarlo, higienizarlo, precisamente para que no exista esta brecha digital entre el elemento humano de la compañía y sepa cómo captar o visualizar cuando puede ocurrir un ciberdelito a través, por ejemplo, un phishing o de la ingeniería social, que lo hemos hablado también, son estas llamadas por teléfono donde tratan de engañarnos a través de ciertos temas que puede ser conocidos dentro de la empresa y de esa forma obtener información vital como puede ser la clave o algún tipo de root para realizar una transferencia. Vamos a irnos al primer corte del programa con la primera canción, que es Just Like Heaven de The Cure. Nos vemos a la vuelta, amigos, para seguir hablando de este tema. Amigos, estamos de vuelta para este segundo bloque ya de Ciberlegal, miércoles 28 de junio, y vamos a hablar del tema de las fake news, estas comillas, noticias falsas, que se trata más bien de desinformación. No quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles que el miércoles 21, no, el miércoles 14, hace 2 miércoles atrás, el miércoles pasado fue feriado, tuvimos como invitada a Michelle Azuaje Pirella, que ella es doctora en Derecho, investigadora en la Universidad Alberto Hurtado, y hablamos de ética e inteligencia artificial, y fue invitado ese mismo día en la tarde, a las 18 horas, fue el lanzamiento del libro Introducción a la ética y el derecho a la inteligencia artificial. Cuenta con varias doctoras que escribieron este libro en Derecho, es un tema de investigativo bien de fondo, bien bueno el libro, está en formato físico, en formato digital, incluso estuvo la ministra de Ciencia y Tecnología, dio un discurso bien emocionante, relevante al tema del rol de los investigadores en Chile, particularmente de este grupo que está conformado por varias mujeres, así que se lo recomiendo, está ahí en Amazon, lo pueden buscar también en el perfil de LinkedIn mío, yo dejé una nota respecto al tema y está el link ahí para poder adquirirlo para quienes les gusta, y yo puse ahí incluso que quienes están ingresando recién a esta área, que es bien interesante y hay un mundo por descubrir, sirve, y para aquellos que también estén más adentrados en el tema y sean más avesados en estos temas del derecho y inteligencia artificial, les va a servir de igual forma porque, como les digo, son distintos autores y tocan distintas temáticas, siempre se aprende. Dicho eso, volvemos al tema hoy día. Fake news, comillas, noticias falsas, son elementos que buscan desinformar. Hay algunas definiciones que dan vuelta por ahí. Más que noticias falsas, nos dicen que son aquellas creadas con fines de lucro u otros beneficios difundidas a través de programas patrocinados por el Estado, ojo, o por medio de la distorsión deliberada de los hechos por grupos o con una agenda en particular, incluido el deseo de afectar elecciones políticas. Es un poco lo que les decía yo en la introducción, que lo que ocurrió en Estados Unidos a propósito del tema de Cambridge Analytica, que no tiene nada que ver Cambridge con la Universidad de Cambridge, sino que el tipo que fundó esta empresa lo que quería hacer era bien, como se dice en Chile, medio fanchote, le gustaba aparentar mucho, usar autos caros, ropa cara. Es un tipo que se fue metiendo de a poco en estos círculos de poder, y su caballo de venta era particularmente la posibilidad que tenía de manipular las elecciones a través de los datos que había obtenido en una campaña que alguna vez se había realizado en Facebook con fines de investigación. Ahí ustedes saben que cuando se obtienen datos para un fin en particular no pueden ser usados para un fin distinto al cual el titular de aquellos dio el consentimiento, y además la particularidad que tiene, todo eso lo pueden ver ahí en el documental de Facebook, pero es importante que les haga un poco este preludio al tema. Lo importante es que Facebook, cuando compartió la información respecto a las personas que se realizó esta investigación, si yo daba mi consentimiento, el sistema además extraía la información de todos mis contactos que no habían prestado el consentimiento para aquello. No sé, yo tengo en Facebook, creo que son 7.000 entre contactos y seguidores. Si yo di mi consentimiento para aquello, además tenía los datos de estas 7.000 personas, y ahí es donde empieza el trabajo fino a través de los algoritmos, que es el uso de los datos y los metadatos, para poder empezar a dirigir la información, obviamente, hacia dónde lo quieren llevar. Entonces, lo que hizo Cambridge Analytica es que empezó a influir de esta forma en
las elecciones de los países. Entonces lo que hacía era, obviamente le presentaba su servicio a un candidato en particular, en este caso a Donald Trump, en el caso de Inglaterra fue aquellos que estaban a favor de que saliera Inglaterra, en este caso el Reino Unido, en general, en total, perdón, de la Comunidad Europea. Y de esa forma lo que hizo fue generar esta desinformación, comillas, fake news, generando teorías conspirativas, especie de paranoia, y lo que pasa ahí es que se cruza o choca en realidad con la información periodística, y como hay tanta teoría conspirativa que está dando vuelta, la gente tiende a pensar cuando ve estas noticias que lo que ocurre es que los medios oficiales, por así decirlo, CNN, para ponerle un nombre, o en nuestro país Televisión Nacional, Canal 13, le están ocultando información porque detrás está el poder. Hay empresarios poderosos que están ocultando información, entonces estos tipos, a través de estas noticias, lo que están abriéndonos los ojos, que lo que debemos hacer es, uno, votar por Donald Trump porque Hillary Clinton tiene temas ocultos con los rusos, y va a empezar todo un tema con China, y empezaron a generar muchas noticias falsas. Y surge ahí, obviamente, el temor de la gente, particularmente de aquellos que estaban indecisos, porque además el ataque, como es a través de estos metadatos, es muy fino, es muy fácil para ellos delimitar cuáles son los grupos que desean atacar. Y además recuerden que Estados Unidos ha elegido a través de estos colegios de electores, que son pequeños grupos que eligen y votan por todo el estado y saben dónde están, en particular los estados que requieren dar vuelta a favor del Partido Republicano, y ahí donde hacen el mayor trabajo. Y lo que ocurrió en definitiva es que lograron hacer eso a través de esto. Entonces ellos difundían una noticia falsa a través, por ejemplo, de grupos de Facebook. Y como saben ustedes, lo que a mí me gusta en Facebook, Facebook me lo empieza a mostrar. Empieza de a poco a generar eso. Hagan la prueba. Vean un reel, no sé, de una pelea de box de Mike Tyson, y se van a dar cuenta que los próximos reels, cuando empiecen a generar o a buscar otros, va a empezar a aparecer recurrentemente Mike Tyson. Y eso es porque obviamente el algoritmo empieza a trabajar y me empieza a mostrar las cosas que a mí me gustan. Si yo le doy me gusta a una publicación en particular, va a empezar a generar eso. Empieza a invitar a grupos privados, no sé, Make America Great Again, que era lo típico del dicho de Donald Trump, o fuera de la comunidad europea en el caso del Brexit, y empieza a dirigirme a blogs. Y estos blogs están repletos, obviamente, de noticias falsas con imágenes y fotografías, además, que son falsas. O sea, un montón de cosas de la Hillary Clinton, que tenía una enfermedad casi que era terminal y que una vez casi se desmayó, y empieza detrás de eso a ocultar, y que siempre había un médico que la estaba acompañando y a quien estamos eligiendo como presidenta. Y eso hace obviamente que la gente se empiece a aterrar y logra en definitiva su cometido. En el caso, obviamente, en ambos casos que participa en este caso, en esta operación Cambridge Analytica, como la prestación de un servicio, se descubre particularmente por los americanos lo llaman el whistleblower, que es este soplón, que logra obviamente protección respecto a lo que estaba haciendo, porque se da cuenta que lo que estaba haciendo a través de su inteligencia, que era usar este tipo de algoritmos, y los programas que había diseñado para un objeto totalmente distinto, estaban siendo efectivamente mal utilizados. Estaba cambiando la política para mal, en su entendido, y lo que hace obviamente es hacer la denuncia, se abre una investigación. No logra llegar obviamente a lo que quería el público en general, que era a sacar un poco, a sacar a Donald Trump de la presidencia, pero sí, por ejemplo, se le pide y se logra que Mark Zuckerberg se sienta ahí a dar explicaciones. Bien patético en realidad, si ustedes lo ven en el documental, cómo él trata de explicar el uso de estos datos y cómo lo hace, y se contrasta un poco con otra de las soplonas, que Brittany Murphy, que ella tenía incluso los correos de respaldo, las citas que habían tenido después de que se le había prohibido, comillas, usar esta información, se seguía filtrando. Entonces, la pérdida que tuvo ahí, desde el punto de vista de prestigio, Facebook fue sometida también a las multas, que hoy día son bastante altas, pero además tuvo una pérdida de prestigio reputacional por un lado, pero por otro lado también tuvo una pérdida monetaria, porque las acciones bajaron, como les dije yo. Tengo la cifra acá, fueron 37 millones de dólares, efectivamente, lo que bajó en un día en la bolsa, producto de este
del descubrimiento de lo que habían realizado. Es decir, que yo, Facebook, a pesar de que tengo políticas de privacidad, comparto los datos con terceros, quienes a su vez los comparten con terceros. Eso es lo que he señalado acá. Cuando yo le entrego la información muchas veces a alguien como Facebook, no tengo porque los datos, comillas, pasan a ser de él con mi aprobación, políticas de privacidad que nadie lee. eh, Efectivamente lo que hacen ellos es después vender esos datos o usarlo con fines distintos para aquellos a los cuales yo la entregué. Y ahí viene el problema fundamental, que es cómo yo cuido o cautelo el uso de mis datos, que es algo que les voy a hablar después. Incluso hay cifras que dicen que hoy día existen reconocidos y declarados 27 países que han hecho parte de su política gubernamental el uso de las fake news como parte de su estrategia para subir, obviamente, las encuestas y mantener a la gente, comillas, tranquila. Porque recuerden que los políticos, desde ese punto de vista, lo que buscan es o la elección o la reelección. Por lo tanto, para ellos, incluso llegar a mentir en este tipo de cosas no le hace daño porque lo que buscan efectivamente es la reelección. Y se detectó un reportaje que hizo Washington Post que en los primeros 1170 días, son 3 años aproximadamente del gobierno de Donald Trump, en más de 18.000 oportunidades pronunció falsedades, es decir, esta fake news. Y además lo hacía no solamente generando noticias falsas, sino lo que hacía era indicar que lo que había dicho tal o cual cadena televisiva, ellos tenían, además de esta política, esta pelea de la política interna entre partidos, existen obviamente cadenas de televisión que son del Partido Republicano, que apoyan al Partido Republicano, y cadenas de televisión que apoyan a los demócratas, sino que además lo que hacía Donald Trump es que atacaba derechamente respecto a noticias verdaderas que existían en el mundo, señalando que eran fake news de parte de tal o cual noticiario. Entonces ahí hay una doble gravedad. Primero, un presidente de la República, de una de las naciones, no sé si hoy día la más poderosa, pero una de las más poderosas del mundo, usa la fake news como un instrumento de control, obviamente, de la política. Lo que hacen ahí es buscar controlar las masas, controlar a la gente, apaciguarlo, obviamente, un poco cuando están descontentas con tal o cual medida, porque ha pasado algo en particular con ellos, porque se descubrió algo. Y de esa forma lo pueden controlar. Y como la gente en general, que algo también lo voy a hablar en el próximo bloque, existe esta brecha digital en donde yo entiendo que porque lo leí en Facebook, en Instagram o alguna red social, debe ser verdad. Sin hacer obviamente un doble chequeo de la información, sin tener un respaldo. Y ahí también hay técnicas, obviamente, que son bastante básicas para poder ver si la información en definitiva es real o no. Si nos vamos un poco a Latinoamérica y a Chile en particular, recordemos lo que pasó también con el tema de las fake news en materia de salud. A propósito, que lo comenté en el primer bloque, a propósito de la pandemia. ¿Qué pasó en pandemia? Obviamente, primero teníamos noticias que eran día a día. Todos esperábamos ahí a las 12 del día el reporte del Ministerio de Salud, Maestro París, la doctora Daza, que nos dijeran qué es lo que estaba pasando, porque esta cuestión era como un capítulo de Black Mirror. Paréntesis, al que le gusta la tecnología y un poco la ciencia ficción y no ha visto la serie, se la recomiendo 100% porque hoy día estamos viviendo un capítulo de Black Mirror. Y en particular lo que ocurría ahí es que primero estaba el tema de las vacunas, estaba el tema por otro lado de las cuarentenas y estaban los contagios. Entonces ocurría obviamente que todas estas fake news lo que buscaban eran primero desinformar. Hay una serie de teorías conspirativas al respecto que se generaron de que la gente moría por tal o cual vacuna, que se producían accidentes cerebrovasculares, que a una persona le pasó tal o cual cosa y se murió el corazón después de haberse vacunado, pero todo era sin un sustento. Una persona en alguna parte le ocurrió tal o cual cosa. Lo mismo respecto a las cuarentenas y respecto de cómo movilizarse dentro o fuera de la comuna en particular que a uno le tocaba. Entonces, la gente, en vez de ir recuerdan ahí se usaba mucho la comisaría virtual. Oye, voy a ir a la comisaría virtual para ver qué es lo que me dice. No, pescaba la fake news que, no generalmente, el 100% de las veces se viralizan a través de redes sociales. Y hay un estudio de Washington Post también, que es del año 2018, el New York Times, no recuerdo, que dice que del 2018, imagínense esa fecha, las fake news se propagan 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. ¿Por qué? Porque a la gente es lo que le llama la atención, y como además tiene un dejo, un toque de magnificencia, algo terrible que va a pasar, obviamente yo la comparto de inmediato, la noticia verdadera, y eso
lo sé porque me ha tocado trabajar con equipos periodísticos, las noticias que son buenas o que son felices, por así decirlo, o positivas, distintas a las negativas, venden menos o la gente cliquea menos en ellas que una noticia que trae algo terrible detrás. Así es un poco, desde ese punto de vista, el, comilla, el ser humano. Hay un dicho en materia periodística, que obviamente no se dice en cámara, pero dicen que no mates el relato con la verdad de los hechos, porque trae mucho de ficción muchas veces el relato para mantener al televidente, al espectador o al escucha pegado ahí a la pantalla y después se le da la caída o la bajada final que no era tan terrible como parecía venirse contando la noticia. Entonces, desde ese punto de vista, las fake news, como lo comentamos en el caso de Cambridge Analytica, Estados Unidos, Inglaterra, y en caso de Chile o Latinoamérica, lo que ocurrió con, recuerden, incluso me acabo de hablar de eso, de que hubo alguien, si fue en Estados Unidos, creo que recomendaba hasta ingerir cloro, porque de esa manera se mataban los bichos, el COVID. Entonces, eso repercute y para allá iba lo político en el correcto uso de la democracia y las votaciones. No sé si estoy votando, estoy eligiendo a quién corresponde porque es el mejor político posible o porque crearon y generaron toda esta campaña para desinformarme y obtener ese voto. Es decir, cuáles son las intenciones detrás de ese tipo. Si está dispuesto a mentir para llegar a ser electo de esa forma y manipular a las masas, claramente le trae un conflicto desde el punto de vista político-social. Y desde el punto de vista de la salud, como les dije, ahí pasó gente que falleció incluso por hacer estos experimentos o por abstenerse de usar la mascarilla. Otro de los puntos que, ahora que ha vuelto un poco el uso de la mascarilla por los bichos que están dando vuelta en invierno en Chile. ¿Qué pasó ahí con el uso de la mascarilla prolongado? Decía que la gente se intoxicaba con el dióxido de carbono, que se mantenía ahí, se producía asma, hipoxia creo que era, y que no se podía hacer. Yo muchas veces hice deporte, incluso con mascarilla, y no me pasó nada, pero todas estas teorías conspirativas de un estudio médico que hubo en tal parte generaban este caos en la sociedad en un momento en donde estábamos ávidos de saber la verdad, de tener certeza y certidumbre respecto de lo que estaba ocurriendo con el COVID. Y cuándo esto iba a parar y cómo yo podía mantenerme a salvo y mis familiares más cercanos. Murió mucha gente, obviamente, y eso fue lo terrible, que se aprovecharon además de esta situación y también era usado como les dije yo, como una herramienta de phishing y para engañar a la gente. Se enviaban correos electrónicos, links, obtenga acá su permiso permanente para moverse en las cuarentenas, obtenga el beneficio tal o cual del gobierno, que es de dinero, o bien usted ha sido seleccionado para la vacuna experimental que solo se usó en Estados Unidos en tal o cual parte. Entonces, todo eso, que es algo que vamos a hablar a la vuelta, debe ser de alguna manera frenado. Es muy complejo porque está en la tecnología, está en redes sociales, está muchas veces, el 100% de las veces anonimizado, no sabemos quién las difunde, quién las crea o quién las genera por primera vez, pero sí obviamente nuestra labor desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las multas, desde el punto de vista social, es controlarla y frenarla y para eso necesitamos leyes, necesitamos cultura digital y necesitamos obviamente una sociedad que no esté inmersa en este abismo ya digital en muchas materias. Así que a la vuelta vamos a hablar de eso, vamos a ir a la segunda canción, Don't Dream It's Over de Crowdhouse. Nos vemos a la vuelta para el tercer bloque, amigos. Hoy día estamos marcadamente ochenteros en las canciones. ¿Ah? Estamos de vuelta para el tercer bloque. Se me fue un punto particular respecto de también las fake news tuvieron incidencia en Chile en el proceso que fue la elección, perdón, la presentación de una nueva, la aprobación o rechazo de una nueva constitución. Ahí surgieron de ambas partes quienes estaban por aprobar esta nueva constitución y por rechazarla, se generaban fake news, incluso algunas salían de los propios partidos políticos que las difundían sin haber chequeado la realidad de las mismas, en donde se presentaban artículos inexistentes o con una redacción obviamente que generaba molestia en el caso del apruebo, en el caso del rechazo. Entonces decía, oye, esta constitución es un desastre, mira lo que quieren presentarnos, y el artículo ni siquiera existía. Eso pasó varias veces y como les digo, incluso políticos de, de partidos formales establecidos en nuestro país y que son parte incluso del Senado, de la Cámara de Diputados,
dieron lugar a difundir este tipo de noticias, lo cual ya es grave porque lo que tengo que hacer yo como ciudadano responsablemente es chequear la validez de ella, pero un partido político o un político en particular tiene esa doble obligación porque además es una, comillas, es alguien que detenta un cargo y debe tener cuidado en la forma en la cual realiza este tipo de actos. Eso es lo complejo de la situación que ocurrió en ese caso. Entonces, en Chile tuvimos ese problema, como les digo, y ahí se usó desde el punto de vista político, ¿ah? No solamente de la salud, como hablábamos en el caso anterior. Y obviamente las fake news tienen impactos que son negativos per se, debilitan la credibilidad de los medios de comunicación en general, porque lo que hace es eso, busca confrontar a la gente y decirle, a ustedes le están mintiendo, los medios de comunicación formales son, comillas, vendidos, se deben a sus auspiciadores y ellos le están ocultando lo que yo le estoy mostrando y le estoy abriendo los ojos a la sociedad y eso es lo que produce en general una pérdida de credibilidad, perdón, de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, hoy día en Chile se viralizó ya en varias redes, en varios portales de noticias, en redes sociales, una persona que estaba generando por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, una actualización respecto del censo que se había realizado en nuestro país y fue duramente increpada porque había salido una noticia en particular falsa, una fake news, desinformación que señalaba que esto era parte del gobierno para sacar fondos y engañar a la gente y le iban a pedir información y toda esta gente que estaba haciendo este censo, esta encuesta, ganaba 1,5 millones de pesos y eran todos amigos de los políticos que eran parte del gobierno. Y sale ahí la señora que está siendo entrevistada por esta niña de la INE, la increpa duramente, la trata pésimo, la trata de ladrona, de sinvergüenza, y a esa señora después le va a llegar una multa que oscila entre los 120.000 y los 270.000 pesos por haberse negado a entregar información que es vital. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación al vivir en sociedad de cumplir con este tipo de normas para obviamente mantener actualizadas las bases, comillas, de datos del gobierno desde el punto de vista del censo. Entonces, eso pasó hoy día. Y generan obviamente, en este caso, lo que generó fue violencia y, como les digo, descrédito, desprestigio de los medios de comunicación, pero también, en este caso, del gobierno. Se empieza a alimentar hay hechos que han ocurrido que son ciertos y reales y están siendo investigados por los tribunales de justicia, pero en general tratar de usar las fake news para desacreditar, desestabilizar un gobierno es complejo desde ese punto de vista. Y aquí nace el problema que es obviamente la hiperconexión, los datos personales y la desinformación. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Lo hemos conversado acá latamente respecto de lo que ocurre con la hiperconexión. Hoy día todos estamos hiperconectados desde el punto de vista del Internet de las cosas, aunque no lo creamos o no, el uso del dispositivo móvil, el uso del computador, el uso del reloj inteligente que lo uso para dormir, para entrenar y para marcar los pasos en el día y la actividad que realizo, y todos esos datos se van compartiendo de diversas formas y yo presté mi consentimiento en alguna oportunidad para que los datos obviamente fueran usados por ellos. Y ahí el problema que surge, que como les dije yo anteriormente, no es que solo yo comparta los datos con la aplicación en particular, sino que esos datos además son difundidos a terceros extraños a esta relación contractual que surge entre yo y la marca del teléfono, la marca del reloj inteligente o la marca del laptop computador en particular. Entonces, el compartir ese tipo de información es complejo. Y esta hiperconexión pasa también porque yo cuando me quiero enterar de algo, yo, el ciudadano medio me refiero, como decía un político por ahí, la señora Juanita, ¿qué es lo que hace? Va y se conecta a Facebook, ¿ah? Se conecta a Instagram, lee el WhatsApp. ¿Qué es lo que me enviaron? Mira, me enviaron esta cadena por WhatsApp respecto a esta información. Mira lo que están haciendo estos tipos hoy día con lo del INE. Les aseguro que esa información a mí no me llegó, pero otras veces me ha llegado. Tenemos aquí una integrante que me está atacando en vivo, doña Mili. Y lo que ocurre ahí es que efectivamente el estar hiperconectados y no saber cómo yo tengo que compartir la información de manera efectiva y dónde tengo que ir a chequear que la información sea real, porque si yo quiero saber lo que les decía anteriormente, en el ejemplo de los permisos que se daban en pandemia, yo lo que hacía es que ingresaba a la
página en este caso de la comisaría virtual, con mi clave única y veía ahí los permisos por un lado que estaban disponibles y por otro lado cuáles las comunas que estaban bajo en este caso cuarentena y qué es lo que yo podía hacer o no hacer bajo ciertas circunstancias. Pero no me dejaba llevar por en este caso, por un post que alguien subió en redes sociales sin ningún tipo de información de respaldo. Entonces, ese problema es grave y ahí lo que se genera efectivamente un ecosistema en donde la información falsa se viraliza rápidamente. ¿Ah? Hemos visto gente hay varios artistas y actores que lo han matado recurrentemente en redes sociales, se murió tal o cual persona y el mismo tipo sale a decir, no, no, yo estoy acá, estoy vivo, y eso es porque nadie chequea y agarra un post, como les digo, y lo viraliza, comillas, desde ese punto de vista, y eso es lo complejo. Este fenómeno ha sido estudiado, el hecho de estar hiperconectado, no solamente por el tema de pandemia que nos obligó ahí a estar siempre pendiente de las redes sociales o de qué es lo que estaba pasando, porque era nuestra forma única en ese momento de socializar con el entorno. Teníamos la posibilidad de salir a juntarnos con amigos, a tomar un café, a almorzar o ir a una fiesta, sino que estábamos todo el tiempo encerrados y la forma que teníamos de saber del mundo y de nuestros conocidos era a través de estas redes sociales. Y eso se ha denominado el FOMO, que es el Fear of Missing Out. Hay un libro muy bueno ahí que se los voy a dejar después recomendado respecto del FOMO, se llama en inglés, que es el miedo a perderme de algo. A eso que siempre tengo que estar conectado para saber, si ustedes se dan cuenta cuando pasa este ejemplo de lo que les dije yo, se murió tal o cual cantante, tal o cual deportista, de lo que sea, y aparecen de inmediato, todos tratan de replicar primeramente la noticia, que yo tuve tal o cual experiencia con él, tal canción me recuerda, a mis papás pasó esto con esto, y eso es porque tenemos esa necesidad, que es lo que produce desde el punto de vista químico, esa endorfina, el de los me gusta, que incluso se ha llegado a pretender en el caso de Instagram de eliminar los corazoncitos porque trae acarreado esta adicción, que pasamos ya de la hiperconexión a una adicción a las redes sociales, estar permanentemente chequeando cuántos me gusta tengo, la foto de tal o cual forma, los perfiles. El otro día hay un reel muy entretenido respecto de los gimnasios en Estados Unidos que hoy día se han transformado en verdaderos estudios de grabación, en donde la niña o el chico que va a hacer deporte tiene un cámara detrás, tiene un trípode, tiene un set de luces porque quieren subir obviamente los reels con las mejores fotos posibles, la mejor imagen para ganar seguidores, porque además muchos se ganan la vida de esta forma. Pero esa adicción, ese me gusta, genera, como les digo, algo desde el punto de vista químico que me provoca esto. Hay un autor muy bueno que se llama Simon Sinek, que ha escrito respecto al tema y tiene videos que los pueden buscar ahí en YouTube, son muy interesantes la mirada que él tiene respecto del uso incorrecto de las redes sociales, particularmente respecto de los menores, y él indica que cuando yo le entrego a un menor un celular para que se tranquilice o se divierta o me deje tranquilo, equivale a que yo le entregue una botella de vodka o de whisky y le diga soluciona con esto tus problemas. Así de peligroso es porque es una adicción, genera las adicciones tienen ciertos patrones desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de lo que me genera a mí estar pendiente de ellas y generar esos internos, y son idénticos los que generan en este caso la dependencia, por ejemplo, al alcohol y la dependencia a las redes sociales, en este caso los menores. Y esa hiperconexión obviamente trae aparejado el grave problema de que todo lo que yo veo en redes sociales creo que es la realidad. Además, recuerden que si yo tengo un Facebook y un Instagram y intercambio el teléfono con mi amigo que puede tener los mismos gustos que yo, la persona que trabaja conmigo, estar todo el día justo, el reel o lo que ve él en su día a día es totalmente distinto a lo que yo veo. Y eso mucha gente, yo a veces se lo cuento y se sorprende, ¿no? Pero si el Facebook es uno solo, no. El Facebook tuyo es uno solo. El Facebook de tu marido, de tu señora o de quien sea, son totalmente distintos porque va marcado por las preferencias. Por lo tanto, Facebook me muestra a mí lo que yo quiero ver, no lo que todo el mundo ve. Y algo también comentamos en el capítulo anterior con Michelle a propósito del uso sesgado de los algoritmos, que muchas veces yo creo de que una oferta en particular que me está llegando a través de las redes sociales es la mejor y es la mejor en cuanto a precio, calidad y es lo que yo quiero, porque ese es el mundo, esa es la visión de túnel que me está entregando en este caso la red social.
pero si yo salgo de ella y hago una búsqueda de él, lo más probable es que existan 2 o 3 opciones más, sino que a mí me están mostrando la que de acuerdo a las preferencias que yo en algún momento le entregué a Facebook, él cree que son las mejores para mí y yo podría comprarla de acuerdo al pago que hizo en ese caso el anunciante en particular. Entonces ahí lo grave del tema es que también se pidió un poco del tema de la elección. Y desde ese punto de vista, lo que ocurre acá es que la desinformación, la hiperconexión, se une a lo que hemos hablado también en otros programas, y tuve un programa dedicado particularmente con nuestro colega en temas de datos personales, Leocadio Marrero desde España, que fue el segundo programa de Ciberlegal, en el uso incorrecto de los datos personales. En Chile no existe conciencia de datos personales porque la ley que tenemos data del año 1999, es decir, 24 años, casi 25 años desde que se promulgó y publicó, es la misma ley que existe. Coloquialmente se le denomina esa ley la ley de base de datos, para que ustedes entiendan cómo se mueven los datos de la gente y cómo se negocia con ellos en Chile sin que exista ningún tipo de control, sin que exista ningún tipo de resguardo respecto de los titulares de estos datos personales. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de mis datos personales con las fake news? Tiene que ver porque precisamente lo que le estoy comentando, que el uso de estos datos personales, el incorrecto uso de estos datos personales es lo que hizo que Facebook compartiera, por ejemplo, con Cambridge Analytica, este tipo de información que llevó a generar estas campañas del terror a favor o en contra de tal o cual partido político. Entonces, si nosotros no poseemos en Chile una ley robusta desde el punto de vista de los datos personales, es muy difícil controlar las fake news. ¿Por qué? Porque las fake news están ahí, están en redes sociales, no están hoy día en un contexto en que yo diga esto pertenece a tal o cual empresa, sino que están en redes sociales y al estar en redes sociales se pierde el control. Lo que yo entrego a Internet, lo que yo viralizo a través de Internet, es muy difícil controlar una vez que sale. La viralización es brutal. Entonces, para yo tener control de ello, primeramente debo tener una ley de datos personales que tenga sanciones obviamente que sean importantes y relevantes, que es lo que se supone que trae el proyecto de ley que está en vías de ser promulgado y publicado, pero además, como en el caso que veremos de Australia, en donde las multas que se generan son a los gigantes, no porque se generen estas eh, noticias falsas o desinformación, sino porque ellas se viralicen y no hagan nada por controlarlas. ¿Ah? Las multas que se van a llegar a implementar en el caso de Australia son del 6% de la utilidad que tenga, por ejemplo, Facebook durante el año en ese país. Son cifras estratosféricas. Entonces, lo que ocurre ahí es un poco la zanahoria o el garrote. Si yo le impongo efectivamente una multa a Facebook, en el caso de que se genere, por ejemplo, una fake news de tal entidad o de tal envergadura que lleve a la elección de un candidato que no tenía las cualidades o las habilidades, sino que simplemente llegó ahí con por un montaje, eso podría tener una sanción que equivaldría al 6% si es comprobado obviamente que fue a través de fake news y que se generaron, se inventó tal o cual noticia respecto de su contrincante, o se le dio tal o cual cualidad respecto de él, que tenía tal o cual grado académico, o que había participado o investigado en tal cual o de tal cual forma, y eso se viralizó, podría en este caso, en el caso de la legislación, como les digo, en Australia, que existe también en otros países, aplicarse esta multa, particularmente en Europa, más que en países en general, pero podría aplicarse una multa que equivaldría al 6% en el caso de Australia, que la aplica en este caso a Facebook, Google, Twitter y TikTok. Son los 4 gigantes a través de los cuales general y particularmente se viralizan este tipo de noticias. Y aquí en Chile hace poco se creó, ya esto es algo que causó, yo diría incluso un grado de escozor, y que fue bien criticada, que fue la Comisión Asesora contra la Desinformación. Tiene por rol asesorar al Ministerio, en este caso de Tecnología, Conocimiento e Innovación, y al Ministerio General de Gobierno. Lo que hace ahí es que permite analizar, dice el objetivo de la comisión, el fenómeno global de la desinformación y particularmente cómo se manifiesta aquel de manera local en Chile. El problema son dos. Uno es que no se generó,
como una iniciativa parlamentaria o en el Congreso como una ley normal, no sé si hay discusiones, sino que se creó a propósito esta comisión de la facultad regulatoria que tiene en este caso el presidente de la República. Es una facultad que le otorga la Constitución, la actual Constitución vigente, y se creó de esa forma. Por lo tanto, es bien criticada porque podría tener un ánimo claramente partidista. No digo que lo tenga, sino que es una de las críticas que tiene el sistema. Y eso obviamente trae críticas. ¿Y cuáles son las críticas en particular? Yo lo grafico con dos hechos que ocurrieron en Chile en el último mes. Desde el punto de vista del partido del gobierno, hoy día existe una investigación por fraude al fisco, malversación de fondos públicos, respecto a una organización, una ONG, que se aprovechó de una firma que existía ahí, una subsecretaria, para obtener fondos de manera directa sin concurso previo en el norte de nuestro país, en Antofagasta particularmente. Y ahí lo que ocurre es que cuando sale esta noticia, los partidos políticos, obviamente tratando de blindar a su partido, señalan que se trató de un error, una desprolijidad y que va a ser investigado internamente. Hasta que se destapa el asunto, ingresa a la fiscalía y hoy día se está siendo investigado más que todo por el delito de malversación, como les digo, pero ahí se trató de desinformar, que no existía un delito, sino que existía un error, una desprolijidad. Y eso derechamente es desinformar. No es porque si existe, como les digo, un delito, un hecho que es constitutivo de delito, la opción ahí que nos queda es investigarlo y dejar que los tribunales de justicia, en este caso, den su veredicto, pero yo no como parte del partido político opinar frente a la opinión pública, sobre todo tratando de bajar el perfil al tema. Y otro caso fue el padre de un senador de un partido de oposición que fue formalizado y quedó en prisión preventiva, y dicha prisión preventiva fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Rigor, es decir, habían antecedentes que daban cuenta de la existencia de delitos, incluidos videos, y salió a decirse por parte de los partidos de oposición para tratar un poco de brindar nuevamente, el padre no era el político es el hijo, que es senador, que se trataba de una vendetta de los partidos de gobierno, y era una mentira todo lo que esto estaba haciendo, estaba inventando, con el objeto de desprestigiar al partido en particular. Entonces, lo mismo, la misma desinformación, ahora del partido político del otro lado, en donde existe la investigación seria, existe una medida cautelar, que la prisión preventiva es la medida cautelar de mayor entidad que contempla nuestra legislación. Es decir, para otorgarle a un juez tiene que analizar diversos requisitos que son copulativos, deben existir al momento de la audiencia de formalización, y en este caso entiendo que incluso habían videos. Y además, ese hecho fue confirmado por parte de la Corte de Apelaciones en particular, por lo cual es bien complejo decir que se trató, en este caso, de una vendetta, sino que existió un delito. Otra cosa es salir a decir, desde el punto de vista de la política, que son los tribunales de justicia, que es un tercer poder independientemente, obviamente, del legislativo, y en este caso el presidencial, el ejecutivo, y señalar que son la fiscalía la que tiene a cabo la investigación, de que se va a llevar a cabo esta investigación, se va a presentar un juicio y se van a presentar las pruebas para culparlo o absolverlo, pero es la justicia la llamada a determinar eso. Lo demás es fake news, y eso es lo que en definitiva debemos como país tratar de frenar. Son diversos los aspectos que se han tocado desde el punto de vista social. ¿Cómo yo me enfrento a la fake news? Es fácil, cuando usted se enfrenta a una fake news, lo que tiene que hacer es buscar la fuente. Generalmente lo que tratan de hacer este tipo de post o de noticias es emular o copiar los colores, por ejemplo, de una radio en particular. O de un canal de televisión, como emite las noticias en redes sociales, para que yo crea que esto tiene un dejo de credibilidad y diga, no, pero si yo lo vi y era de tal portal, cuando en realidad tenía hasta una letra cambiada el portal en particular. Ese tipo de cosas son las que yo tengo que hacer y no viralizarlas. Y desde el punto de vista social, obviamente general, desde el punto de vista legislativo, crear esta norma, publicar la ley de datos personales para que exista un mayor control respecto de ellas, y además desde el punto de vista de la sociedad en particular, es educar a la gente en la brecha digital, cómo proteger nuestros datos, y en general la comunidad toda, partiendo de los partidos políticos también, que entiendan que no podemos banalizar la política al punto de generar noticias falsas para poder convencer al electorado de tal o cual cosa. Así que ese es un poco el tema. A la vuelta vamos a volver con las conclusiones. Nos vamos a ir ya con la tercera canción del programa, que es Let Me Kiss You de Morrissey. Nos vemos a la vuelta para ya al final del programa, amigos.
Amigos, estamos de vuelta ya para las conclusiones de este programa, la parte final. Hoy día hablamos de la fake news, desinformación. Nos quedó claro que más que fake news o noticias falsas, es desinformación. Ahí hay un tema en particular que con la prensa siempre está en disputa, que es la libertad, obviamente, de informar y la censura que se genera a través de este tipo de leyes que queremos crear para poder impedir o controlar de una u otra manera las fake news. Pero no va en contra de la libertad de prensa porque precisamente lo que trata de impedir esta ley son las noticias que son falsas, es la desinformación. Nos están pidiendo a callar o que la libertad de prensa pase por un sedazo previo a través de estas comisiones, que son lo peligroso también, y es la crítica que se le hizo a la comisión que podía ser materia de una censura previa a los medios de comunicación. Pero lo que busca aquí es la desinformación en particular y eso es muy distinto a la libertad de prensa, a la reserva de fuentes, porque entendemos que profesionalmente el periodista lo que va a hacer es generar eso de manera correcta, ética y profesional. Ese es el desde, lo damos por sentado. Si no lo hace, está sometido, por lo menos en Chile, en cuanto a la ley de prensa, a diversos delitos que contempla esta ley. Sin perjuicio de las injurias y calumnias que pueda ser sometido, por ejemplo, en caso de que esa noticia haya afectado a un particular porque derechamente era falsa y el tipo no lo chequeó o no, y aun cuando no revela la fuente. Y desde ese punto de vista, obviamente, la dictación de estas leyes sirven para poder controlar, para poder generar las multas, la ley de datos personales, la eventual ley de la desinformación con los directrices y las multas para quien corresponda en caso de ser, de que se vea involucrado en ella. Pero lo más importante de todo, y que lo hemos dicho también en este programa, es la culturización digital. Hoy día eso en Chile no existe, no hay que confundir con el alto grado de participación o de uso que tiene la gente de redes sociales e internet versus si lo hace de manera correcta ese uso. Si yo sé que porque hay gente, yo a mí me ha pasado, me han llegado temas que sé que son falsos porque ya lo había visto, me los comparten y pregunto, ¿esto es falso? ¿Tú lo revisaste? Ah, no, yo lo reenvié. Lo vi y lo reenvié. Es decir, no hay un ejercicio previo. Y eso es porque no hay cultura en cuanto al uso correcto de las herramientas digitales, de Internet y en general de la tecnología. Y eso estamos preocupados de que la inteligencia artificial nos puede gobernar y nos estamos preocupando del desde. Nos estamos preocupando de Usain Bolt cuando todavía la carrera de 100 metros plano, cuando todavía mucha gente está gateando en materia digital. Así que los voy a dejar con eso. Les recomiendo, vean el que no lo haya hecho, El dilema de las redes sociales en Netflix. Y hay un libro que se llama Mindfuck, que está en Amazon, que lo pueden comprar, que es este soplón o whistleblower que destapó el escándalo de Cambridge Analytica. Los espero el próximo miércoles, ya 5 de julio a las 14 horas a través de TXS Plus. Y recuerden siempre en nuestras redes sociales, @Juan Pablo López Abogado en Instagram y en nuestro canal de YouTube de Ciberlegal y el podcast están alojados todos los programas que llevamos hasta ahora, que ya son 17. Les dejo un abrazo, cuídense, abríguense porque está muy frío. Que estén muy bien. Implemente un sistema de analítica de datos en su red asistencial y establecimientos de salud y explore de manera eficiente su Big Data sanitario. ANIS es